Antes de que comencemos el video, quiero preguntarles, ¿cómo han estado últimamente? Espero que todos estén bien, con buena salud y sintiéndose bendecidos. Si te sientes bien todos los días, comenta uno. Si tu salud no está bien, comenta dos, y oraremos juntos para que Dios te bendiga con mejor salud cada día. Hay una guerra invisible ocurriendo a nuestro alrededor. Nos demos cuenta o no, una batalla espiritual que afecta nuestra vida diaria, de maneras que a menudo pasamos por alto. La Biblia habla de esta guerra innumerables veces, advirtiéndonos que no luchamos contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. Efesios 6:12. Pero ¿qué pasaría si te dijera que en esta batalla hay un versículo tan poderoso que Satanás mismo tiembla cuando se pronuncia? Un versículo tan peligroso para el reino de las tinieblas que ha pasado siglos tratando de mantenerlo oculto a los creyentes. A lo largo de la historia, hemos visto el poder de la palabra de Dios en acción. No es solo tinta sobre papel, es una fuerza viva y activa. Cuando Jesús fue tentado en el desierto, no discutió con el diablo, no argumentó ni razonó con él. En cambio, respondió con las Escrituras. Escrito está, declaró cada vez que Satanás intentó engañarlo. Y con cada versículo que Jesús pronunció, el poder del enemigo se desmoronó. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es más que solo verdad. Es un arma, una espada que corta la mentira, el miedo y la oscuridad misma. Pero no todos los versículos son temidos por igual. Algunos revelan promesas, otros ofrecen guía, pero unos pocos están tan llenos de autoridad divina que provocan pánico en el reino demoníaco. Imagina por un momento que estás en una habitación oscura, incapaz de ver lo que acecha en las sombras. Puedes sentir ojos invisibles observándote, la presión sofocante de algo maligno en el aire. Tomas un fósforo, lo enciendes contra la superficie y de repente, luz. Al instante, la oscuridad huye. No discute, no contraataca. Simplemente desaparece porque no tiene otra opción. Esto es lo que sucede en el ámbito espiritual, cuando un creyente declara el versículo más poderoso de la Biblia. Satanás y sus fuerzas no pueden resistirlo. Se ven obligados a retirarse, dispersándose como insectos expuestos al sol. Pero, ¿cuál es este versículo? ¿Por qué tiene tanto poder? Muchas personas pasan toda su vida leyendo la Biblia sin descubrir este secreto. Recitan escrituras populares, memorizan pasajes y encuentran consuelo en palabras familiares. Pero no logran comprender el único versículo que podría cambiarlo todo. Y eso es exactamente lo que el enemigo quiere. Si puede evitar que los creyentes usen este versículo, puede mantenerlos encadenados espiritualmente. Porque la verdad es que la mayoría de los cristianos viven en derrota espiritual, no porque les falte fe, sino porque les falta conocimiento. La mayor arma del enemigo es el engaño. Convencer a las personas de que son impotentes, de que están atrapadas, de que no tienen autoridad sobre sus circunstancias. Pero en el momento en que descubres este versículo, en el momento en que comienzas a declararlo, la ilusión se rompe. Piensa en las historias en las Escrituras donde las personas fueron liberadas milagrosamente. Pablo y Silas, encerrados en una celda, comenzaron a cantar alabanzas a Dios. De repente, un terremoto sacudió el suelo, las puertas de la prisión se abrieron y las cadenas cayeron. Hechos 16, 25, 26. Los muros de Jericó, fortificados e impenetrables, se derrumbaron con un solo grito del pueblo de Dios. Josué 6:20. Una y otra vez vemos el poder de las palabras divinas, liberando a las personas de la esclavitud. Pero aquí está la clave. Estos milagros no ocurrieron por accidente. Sucedieron porque las personas sabían cómo usar sus palabras en alineación con la verdad de Dios. La Biblia no es solo un libro de historias. Es el arma misma que derriba fortalezas, derrota la oscuridad y empodera a los creyentes para caminar en victoria. Y dentro de sus páginas hay un versículo que, cuando se pronuncia, hace temblar al enemigo. Es el versículo que rompe cadenas, silencia el miedo y recuerda a Satanás que ya ha sido derrotado. La pregunta es, ¿lo descubrirás? Y una vez que lo hagas, ¿lo declararás con fe? Porque en el momento en que lo hagas, todo cambiará. Ellos conocían el poder de hablar lo que Dios ya había declarado. Pero,
¿Qué pasa si no sabes qué decir? ¿Qué pasa si has estado orando, pidiendo un avance, pero nada parece cambiar? Ahí es donde entra este versículo. Es la clave para desbloquear la autoridad espiritual en tu vida. Un versículo que, cuando se pronuncia, no solo trae paz, sino que libra una guerra contra las fuerzas de la oscuridad. Desmantela la opresión, rompe cadenas y libera el poder de Dios de maneras que desafían la comprensión humana. Y sin embargo, la mayoría de los creyentes nunca han sido enseñados sobre él. Si crees en el poder de la palabra de Dios, escribe amén en los comentarios. Llenemos este video de fe y declaración. Y si aún no te has suscrito, ¿qué estás esperando? Únete a esta increíble comunidad presionando el botón de suscripción. No olvides darle me gusta a este video. Ayuda a difundir este mensaje a más personas que necesitan escucharlo. Hay una razón por la que este versículo no se predica comúnmente desde el púlpito. Una razón por la cual permanece oculto a plena vista. Satanás no teme a los cristianos que simplemente asisten a la iglesia. No teme las rutinas religiosas ni las oraciones a medias. Pero teme a aquellos que conocen la autoridad que tienen. Teme a aquellos que entienden el peso de la palabra de Dios y cómo usarla eficazmente. Porque un creyente que sabe cómo usar este versículo no solo está protegido, se convierte en una amenaza para el reino de las tinieblas. Entonces, ¿qué sucede cuando finalmente descubres este versículo? ¿Qué sucede cuando lo pronuncias en voz alta, con fe y convicción? La respuesta podría sorprenderte. En ese momento, ya no eres solo un espectador en la batalla. Estás ocupando tu lugar legítimo como guerrero, armado con las mismas palabras que hacen huir al enemigo. Ya no eres un prisionero del miedo, la ansiedad o la opresión. Estás en pie de victoria. Pero antes de que puedas usarlo, antes de que puedas desatar su poder, necesitas entender por qué funciona. Necesitas ver la evidencia de lo que sucede en el ámbito espiritual, cuando la palabra de Dios se declara con autoridad. Y eso es exactamente lo que estamos a punto de descubrir. Prepárate, porque una vez que conozcas la verdad, no habrá vuelta atrás. Si hay algo que Satanás teme por encima de todo, es la palabra de Dios hablada. No tiembla ante rituales vacíos. No teme oraciones largas y repetitivas, pronunciadas sin fe. Pero en el momento en que un creyente declara las Escrituras con autoridad, algo cambia en el ámbito espiritual. Las fuerzas de la oscuridad no solo resisten, entran en pánico. Porque la palabra de Dios no es solo verdad, es una fuerza que destruye mentiras, derriba fortalezas y desmantela el control del enemigo sobre la vida de las personas. Por eso Satanás trabaja incansablemente para mantener a los cristianos en la ignorancia de este poder. No le importa que las personas tengan una Biblia siempre y cuando permanezca cerrada. No le importa que la gente vaya a la iglesia siempre y cuando nunca comprendan verdaderamente la autoridad que poseen. Su mayor estrategia nunca ha sido la confrontación directa, sino el engaño. Convencer a los creyentes de que son débiles, impotentes y que no tienen control sobre sus batallas espirituales. Y sin embargo, la Biblia nos dice exactamente lo contrario. Cuando Jesús caminó sobre la tierra, demostró cómo enfrentar la guerra espiritual. En el desierto, cuando Satanás vino a tentarlo, Jesús no discutió, no entró en pánico, no intentó contraatacar con fuerza física. Simplemente habló la palabra. Escrito está. 3 veces Satanás lo atacó. 3 veces Jesús respondió con las Escrituras. Y al final, el enemigo no tuvo más opción que huir. ¿Pero por qué? ¿Por qué la palabra de Dios es tan poderosa que ni siquiera Satanás puede resistirla? La respuesta está en su propia naturaleza. A diferencia de las palabras ordinarias, la palabra de Dios está viva. Hebreos 4:12 la describe como más cortante que una espada de 2 filos, capaz de atravesar las mentiras, exponer la oscuridad y traer todo a la luz. No solo se pronuncia, sino que se libera como un arma en batalla. Cuando se declara con fe, no solo informa, transforma, cambia realidades, trae intervención divina a situaciones terrenales. Piensa en esto. Si un rey emite un decreto, sus palabras se convierten en ley. No pueden ser ignoradas, debatidas ni revocadas. Lo mismo ocurre en el ámbito espiritual. Cuando un creyente habla la palabra de Dios, no está expresando opiniones o recitando poesía.
Está declarando la ley divina, respaldada por toda la autoridad del cielo. Y el enemigo está legalmente obligado a someterse. A lo largo de la historia, incontables testimonios han revelado el poder de hablar las Escrituras. Familias atormentadas por la opresión de repente experimentan paz. Personas luchando contra el miedo descubren una confianza inquebrantable. Aquellos atados por maldiciones generacionales presencian la libertad por primera vez. El patrón es innegable. Cuando la palabra de Dios es declarada, las cadenas se rompen. Pero hay un problema importante. La mayoría de los cristianos no la usan. Oran pidiendo ayuda, claman a Dios por intervención, pero no declaran lo que ya se les ha dado. Y Satanás ama esto. Quiere que los creyentes se sientan indefensos, que clamen en desesperación en lugar de ponerse firmes en su autoridad dada por Dios. Porque en el momento en que un cristiano se da cuenta de que ya tiene el arma que necesita, la batalla cambia. Entonces, ¿qué sucede cuando realmente comienzas a declarar las Escrituras con autoridad? ¿Qué pasa cuando dejas de solo leer la Biblia y empiezas a hablarla con poder? Los resultados pueden cambiar vidas. El enemigo ya no tiene permiso para atormentar tu mente. Las fortalezas que han existido durante años de repente comienzan a colapsar. Ese miedo abrumador, esa ansiedad, esa sensación de opresión, pierde su control porque no puede resistir la fuerza de la verdad divina. Y aún así, la pregunta sigue en pie. Si la palabra de Dios es tan poderosa, ¿por qué tantas personas luchan por ver resultados? ¿Por qué algunos declaran las Escrituras y aún sienten que nada cambia? La respuesta es simple: fe y entendimiento. No basta con repetir palabras, debes creerlas. Cuando Jesús reprendió tormentas, sanó enfermos y expulsó demonios, no lo hizo con timidez. No esperaba que algo sucediera, sabía que sucedería. Y eso es lo que debemos aprender. Cuando hablas la palabra de Dios con fe, no es solo una acción, es una activación. Pone en marcha cosas que no pueden ser detenidas. Hay una razón por la que este conocimiento ha sido ocultado. Una razón por la que las iglesias no siempre enseñan sobre el verdadero poder de las Escrituras habladas. Una razón por la que muchos creyentes siguen atrapados en ciclos de miedo, duda y lucha. Porque si cada cristiano supiera lo que sus palabras pueden hacer, si realmente comprendieran la autoridad que se les ha dado, el dominio de Satanás se derrumbaría de la noche a la mañana. Pero aquí está la buena noticia. No tienes que vivir en ignorancia espiritual. No tienes que permanecer atrapado en el engaño. El poder para cambiar tu situación, para ordenar a la oscuridad que huya, para caminar en victoria divina, ya está en tus manos. Siempre ha estado ahí. La única pregunta que queda es, ¿lo usarás? Porque ahora que conoces la verdad, el enemigo ya no podrá mantenerte en silencio. Pero antes de que puedas manejar este poder por completo, primero debes aprender a usarlo correctamente. Y eso es exactamente lo que estamos a punto de descubrir a continuación. Hay momentos en la vida en los que parece que algo invisible nos detiene. No importa cuánto lo intentemos, no importa cuánto oremos, es como si cadenas invisibles nos impidieran avanzar. Las luchas se repiten, los patrones de fracaso parecen inquebrantables. Pero ¿y si la solución ha estado frente a nosotros todo el tiempo? ¿Y si un solo versículo pudiera cambiarlo todo? Y una sensación de opresión permanece en el aire. Pero, ¿y si estos obstáculos no fueran solo coincidencias? ¿Y si fueran el resultado de cadenas espirituales? ¿Fuerzas malignas trabajando en secreto para mantenernos atrapados? La Biblia habla claramente sobre la esclavitud espiritual, pero también nos proporciona una salida. Y esa salida es a través de la palabra de Dios hablada. Desde el principio, el enemigo ha utilizado el engaño, la opresión y las maldiciones para mantener a las personas atadas. En el Antiguo Testamento, vemos innumerables ejemplos de cómo la desobediencia llevó a generaciones enteras a la cautividad. Pero también vemos un patrón. Aquellos que sabían cómo declarar la palabra de Dios siempre encontraban una forma de liberarse. Toma como ejemplo la historia de Daniel. Aun cuando fue arrojado al foso de los leones, declaró el poder de Dios, y las bocas de los leones fueron cerradas. O considera a los israelitas bajo la esclavitud egipcia. Su sufrimiento duró generaciones. Pero en el momento en que comenzaron a clamar a Dios con fe,
Los cielos respondieron y fueron liberados. Pero aquí está la parte crucial. La liberación no proviene de simples deseos, sino de conocer y aplicar la verdad. Jesús mismo dijo en Juan 8:32, «Entonces conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres». La clave para romper las cadenas espirituales no es solo creer en el poder de Dios, sino declararlo sobre tu vida. Y hay un versículo en particular que tiene una autoridad divina tan grande que cuando se habla con fe puede destruir cualquier atadura, por profunda que sea. Este versículo es un terremoto espiritual que sacude los cimientos mismos de la opresión y hace que todo lo que se ha levantado contra ti colapse. Antes de que te vayas, quiero desafiarte. Si este mensaje habló a tu corazón, tómate un segundo y comenta «Amén» como una declaración de fe. Y asegúrate de estar suscrito para que nunca te pierdas revelaciones poderosas como esta. Una última cosa. Tu me gusta es más poderoso de lo que crees. Ayuda a que esta palabra llegue a más personas, así que presiona ese botón y sé parte de algo más grande. Muchas personas luchan con batallas invisibles, maldiciones generacionales, ciclos repetidos de fracaso y opresión espiritual que se transmite en las familias. Luchan contra los mismos problemas que enfrentaron sus padres y abuelos: dificultades económicas, relaciones rotas, adicciones, enfermedades. ¿Por qué sucede esto? Porque las batallas espirituales son reales, y el enemigo no suelta fácilmente lo que ha reclamado. Pero aquí está lo que Satanás desesperadamente quiere mantener oculto. Él no tiene derecho legal a mantenerte cautivo. El momento en que comprendes y aplicas la palabra de Dios, ya no estás atado al pasado. La maldición se rompe. Piensa en esto. Cuando Jesús expulsó demonios, nunca luchó, nunca discutió ni suplicó. Simplemente habló, y los espíritus huyeron. ¿Por qué? Porque no podían resistir la autoridad de sus palabras. Esa misma autoridad nos ha sido dada a través de las Escrituras. Lucas 10:19 nos dice: «He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará». Esto no es solo un versículo reconfortante, es una declaración legal en el ámbito espiritual. Pero ¿cómo se usa? ¿Cómo tomas estas palabras y las conviertes en armas contra el enemigo? La respuesta está en la fe activa. No basta con simplemente leer la Biblia. Debes hablarla, creerla y aplicarla. Cuando declaras la palabra de Dios con convicción, estás haciendo más que solo orar. Estás emitiendo un decreto celestial que el enemigo no puede ignorar. Te estás colocando bajo la cobertura divina de las promesas de Dios, y cualquier fuerza que intente oponerse a ellas debe caer. Ha habido incontables testimonios de personas que vivieron bajo opresión durante años. Personas que intentaron todo para liberarse de ciclos negativos, solo para encontrarse atrapadas nuevamente. Pero en el momento en que comenzaron a declarar las Escrituras sobre sus vidas, algo cambió. Las cadenas se rompieron. La libertad llegó, y sus vidas nunca volvieron a ser las mismas. Ahora la pregunta es, ¿darás el paso hacia este poder? Porque en el momento en que lo hagas, el enemigo perderá su control, y entrarás en la victoria que siempre ha sido tuya. Permanecieron en el mismo lugar, pero en el momento en que comenzaron a declarar las Escrituras a diario, todo cambió. Algunos experimentaron cambios inmediatos, mientras que otros vieron avances graduales pero innegables. El patrón es claro. Cuando la palabra de Dios se proclama constantemente, las cosas comienzan a moverse. Pero aquí está el desafío. La mayoría de las personas se rinden demasiado pronto. Declaran un versículo una o dos veces, y cuando no ven resultados instantáneos, asumen que no está funcionando. Sin embargo, las batallas espirituales a menudo requieren persistencia. Piensa en la historia de Josué y los muros de Jericó. A los israelitas se les ordenó marchar alrededor de la ciudad durante 7 días antes de que los muros finalmente cayeran. Pero, ¿y si se hubieran rendido en el sexto día? Su victoria estaba justo allí, pero requería obediencia y perseverancia. El mismo principio se aplica a la guerra espiritual hoy. Entonces, ¿cómo empiezas? El primer paso es identificar qué necesita romperse en tu vida. Hay patrones de fracaso, miedo, ansiedad, enfermedad u opresión que parecen no tener una explicación lógica.
Una vez que reconozcas la batalla, el siguiente paso es encontrar la escritura adecuada para declararla sobre tu situación. Porque la verdad es que, para cada ataque que el enemigo intente contra ti, hay un versículo bíblico que lo derrota. Y luego, lo más importante, decláralo diariamente sin temor hasta que veas el avance. El enemigo intentará desanimarte, susurrará mentiras, haciéndote creer que nada está cambiando. Pero no te dejes engañar. Algo está sucediendo en el ámbito espiritual en el momento en que abres tu boca con fe. Las cadenas se están debilitando, las fortalezas están siendo desmanteladas. Las fuerzas que trabajan contra ti están perdiendo su control. Por eso Satanás intenta desesperadamente evitar que los creyentes comprendan el poder de la escritura hablada. Porque una vez que ves los resultados, una vez que presencias la transformación que viene de declarar las promesas de Dios, nunca volverás a vivir en miedo y esclavitud. Y el siguiente paso es aún más poderoso. Porque una vez que entiendes cómo romper cadenas, la verdadera pregunta es, ¿estás cometiendo un error crítico que está debilitando tus oraciones? La respuesta podría sorprenderte. Muchos creyentes se preguntan por qué sus oraciones parecen ineficaces. Leen la Biblia, oran, piden ayuda a Dios, pero nada cambia. Se siente como si sus palabras se desvanecieran en el aire, sin ser escuchadas ni respondidas. Y entonces, la duda comienza a infiltrarse. Tal vez Dios no está escuchando. Tal vez mi fe no es lo suficientemente fuerte. Tal vez las promesas de la Escritura funcionan para otros, pero no para mí. Pero, ¿y si el problema no es Dios en absoluto? ¿Qué pasaría si el verdadero problema fuera la manera en que te acercas a su palabra? La Biblia no es solo un libro para ser leído, es un arma para ser empuñada. Está llena de poder divino, sin embargo, muchas personas la tratan como un viejo libro de historias, leyéndola de manera casual en lugar de interactuar con ella activamente. Jesús nunca tuvo la intención de que las Escrituras fueran algo que simplemente absorbemos. Su intención era que fueran habladas, declaradas y aplicadas. Cuando Jesús enfrentó la tentación en el desierto, no solo pensó en la palabra, la habló en voz alta. Cada ataque de Satanás fue respondido con una declaración verbal de la verdad. Escrito está. Así fue como Jesús venció. Y sin embargo, muchos creyentes hoy han perdido de vista este principio fundamental. Uno de los mayores errores que la gente comete es tratar la oración como una conversación unilateral. Desbordan sus emociones, hacen una lista de sus luchas, piden ayuda, pero no interactúan con la palabra de Dios como respuesta a su situación. Oran con el corazón, pero no con autoridad. Y eso es exactamente lo que el enemigo quiere. Porque mientras un cristiano ore desde un lugar de derrota en lugar de declarar victoria, Satanás sabe que puede mantenerlo atado. Piénsalo de esta manera. Imagina a un soldado entrando en batalla sin un arma. Por muy fuerte o determinado que sea, perderá. Ahora, imagina a ese mismo soldado, completamente armado con una espada. Ya no tiene que temer al enemigo. Puede mantenerse firme y luchar. Esa es la diferencia entre simplemente orar y declarar la palabra de Dios con autoridad. Tus palabras importan. Tus declaraciones dan forma a tu realidad. Y en el momento en que comienzas a orar, desde un lugar de victoria, la batalla cambia a tu favor. Un soldado sin su espada podría ser valiente. Podría estar dispuesto a luchar, pero sin su arma es vulnerable. Eso es exactamente lo que sucede cuando los cristianos oran sin declarar la palabra de Dios. Están luchando una batalla sin un arma. Pero en el momento en que hablan la palabra con fe, todo cambia. Ya no es solo su voz la que se escucha, es el cielo respaldando sus palabras con poder. La Biblia se describe a sí misma como una espada de doble filo, más afilada que cualquier cosa existente, capaz de cortar el engaño, romper fortalezas y exponer la oscuridad. Hebreos 4:12. Sin embargo, muchos creyentes no están usando esta espada correctamente. Algunos la sostienen en sus manos, pero nunca la ablandan. Otros la usan débilmente, sin confianza, sin estar seguros de si realmente hará la diferencia. Pero aquellos que aprenden a manejarla con autoridad son los que ven avances. Hay innumerables testimonios de personas que lucharon durante años con la opresión, la duda o fortalezas, solo para experimentar avances repentinos cuando cambiaron la manera en que oraban.
En lugar de solo pedir ayuda a Dios, declararon lo que Él ya había prometido. No solo oraron por protección, declararon el Salmo 91 sobre sus vidas. No solo pidieron fuerza, proclamaron Isaías 40:31 en voz alta, creyendo que los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas. Ese cambio, de oración pasiva a declaración activa, fue lo que marcó toda la diferencia. Pero ¿por qué esta distinción es tan importante? Porque la fe no es solo creer, es hablar. Jesús dijo en Marcos 11:23, de cierto os digo que cualquiera que diga a este monte, quítate y échate en el mar, y no dude en su corazón, sino que crea que lo que dice será hecho, le será hecho. Fíjate en lo que dijo. No dijo, si alguien piensa que la montaña se moverá, dijo, si alguien dice, hay poder en tus palabras, pero solo cuando se alinean con la autoridad de la verdad de Dios. Ahora bien, aquí es donde muchas personas fallan. Algunos leen las escrituras pero no las meditan. Otros recitan versículos, pero no los creen realmente. Y luego están aquellos que creen pero no persisten, se rinden demasiado pronto, esperando resultados instantáneos. Pero la guerra espiritual no siempre funciona como un interruptor de luz, que lo enciendes y ves los efectos de inmediato. A veces es como golpear una puerta cerrada, hasta que finalmente se abre. La pregunta es, ¿seguirás llamando? Mira la historia de Elías en 1 Reyes 18. Oró por lluvia después de años de sequía. Pero no solo oró una vez y esperó, siguió enviando a su siervo para buscar señales de cambio. 6 veces, nada. Pero en la séptima vez apareció una pequeña nube, y momentos después la lluvia cayó. ¿Qué hubiera pasado si se hubiera detenido en la sexta oración? El avance estaba justo ahí, pero requería persistencia. Lo mismo ocurre hoy. Muchas personas se detienen demasiado pronto. Oran, declaran la escritura, pero cuando no ven un cambio instantáneo, asumen que no está funcionando. Pero algo está ocurriendo en el ámbito invisible. En el momento en que declaras la palabra de Dios, estás cambiando las cosas espiritualmente, incluso si aún no puedes verlo. Cada palabra hablada con fe debilita el dominio del enemigo. Cada declaración de verdad construye una base para la victoria. Y por eso Satanás lucha tanto para mantenerte en silencio. Él sabe que un creyente que aprende a hablar la palabra de Dios con fe es peligroso. Sabe que si sigues declarando la verdad, las fortalezas se romperán, las cadenas caerán, su dominio sobre tu vida será destruido. Entonces intenta convencerte de que tus palabras no importan, que tus oraciones son ineficaces, que nada está cambiando. Pero eso es una mentira, porque la verdad es que tus palabras están construyendo algo, están creando una atmósfera para los milagros, están preparando el escenario para el avance, y cuando te niegas a quedarte en silencio, el enemigo no tiene otra opción más que huir. Algo poderoso está ocurriendo. Cada declaración que haces, cada versículo hablado con fe, cada promesa de Dios en la que te apoyas, todo está llevando a algo más grande. Y llegará el momento en que el avance por el que has estado orando ya no será solo una promesa, se convertirá en tu realidad. Pero aún queda un paso final. Ahora que entiendes por qué la palabra de Dios debe ser hablada, la pregunta es, ¿qué sucede cuando la declaras constantemente? ¿Qué cambia en el ámbito espiritual? La respuesta transformará la manera en que ves todo. Cuando declaras la palabra de Dios con fe, algo poderoso sucede en el ámbito espiritual. No son solo palabras saliendo de tus labios, es autoridad divina siendo liberada en tu vida. Pero, ¿qué sucede exactamente cuando hablas el versículo que Satanás más teme? ¿Qué cambia en el mundo invisible cuando te mantienes firme y declaras lo que Dios ya ha hablado? La Biblia nos da destellos de esta realidad sobrenatural en varios pasajes. En Daniel 10, vemos a un ángel entregando un mensaje a Daniel, pero el ángel revela algo asombroso. El momento en que Daniel comenzó a orar, sus palabras fueron escuchadas en el cielo. Sin embargo, hubo resistencia espiritual. El ángel fue retrasado por fuerzas demoníacas que intentaban evitar que el mensaje llegara a él. Si un ángel poderoso tuvo que luchar contra la oposición en el ámbito espiritual, imagina lo que sucede cuando comenzamos a hablar la palabra de Dios sobre nuestras vidas. Cada declaración envía ondas a través de lo sobrenatural,
derribando fortalezas, rompiendo barreras, provocando intervención divina. Satanás hace todo lo posible para mantener a los creyentes en silencio. Quiere que te sientas impotente, como si tus oraciones no tuvieran efecto, como si tus palabras no tuvieran peso. Pero eso es una mentira. En el momento en que hablas la palabra de Dios con convicción, el dominio del enemigo se debilita. Imagina esto. Estás en una habitación completamente oscura, rodeado de tinieblas. En el segundo en que enciendes un fósforo, incluso la llama más pequeña destruye la oscuridad. La luz no discute con la oscuridad, simplemente la reemplaza. Esto es exactamente lo que sucede cuando la palabra de Dios es declarada sobre tu situación. La oscuridad no tiene otra opción más que retroceder. Si estás listo para caminar en victoria, hazlo saber comentando amén ahora mismo. Tus palabras tienen poder, y si eres nuevo aquí, no solo mires, sé parte de este movimiento. Suscríbete y activa las notificaciones para que nunca te pierdas un mensaje que pueda cambiar vidas. Oh, y presiona el botón de me gusta. Es una forma simple de estar de acuerdo y ayudar a difundir la verdad de Dios. Pero aquí está la clave. La consistencia importa. Muchas personas se desaniman cuando no ven resultados inmediatos. Declaran la palabra una o dos veces, y cuando las cosas no cambian de la noche a la mañana, se detienen. Pero el avance a menudo viene para aquellos que persisten. Piensa en Elías en Primera Reyes 18. Oró por lluvia, y aunque no había señales de cambio, siguió enviando a su siervo a revisar el cielo. 7 veces lo envió de vuelta, y finalmente apareció una pequeña nube, el comienzo de un aguacero que puso fin a la sequía. Pero, ¿qué habría pasado si Elías hubiera renunciado después de la tercera o cuarta oración? La respuesta es simple. No habría visto el milagro. Lo mismo se aplica a ti. Cuando declaras la palabra de Dios, cuando hablas el versículo poderoso que aterroriza al enemigo, es posible que no veas cambios de inmediato, pero ten la seguridad de que están ocurriendo cambios. Las fuerzas de la oscuridad están siendo empujadas hacia atrás. Las cadenas que te han mantenido cautivo durante años están comenzando a romperse. Cada vez que hablas, estás construyendo algo en el espíritu, reforzando la autoridad que Dios ya te ha dado. Hay innumerables testimonios de personas que lucharon durante años con opresión, depresión, ansiedad, miedo e incluso dificultades financieras, hasta que comenzaron a declarar la palabra de Dios sobre sus vidas. Y todo cambió. ¿Persistirás hasta ver el avance? Porque en el momento en que te niegas a quedarte en silencio, el enemigo pierde su control y das un paso hacia la victoria que siempre ha sido tuya. La historia nos enseña que la persistencia en hablar la palabra de Dios es clave para el avance espiritual. En la vida actual, a menudo nos rendimos demasiado pronto cuando enfrentamos dificultades, ya sea en relaciones, finanzas, salud o fe. Pero al igual que Elías siguió orando por lluvia, y las oraciones de Daniel fueron escuchadas a pesar de la resistencia espiritual, debemos permanecer firmes. Declara las promesas de Dios sobre tu vida diariamente, incluso cuando no veas resultados inmediatos. La fe no es solo creer, es hablar con convicción. Cuando surjan desafíos, no retrocedas con miedo. Mantente firme, habla la verdad y confía en que Dios está obrando, incluso cuando aún no puedas verlo.